Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas en esta primera transmisión del día en la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Estamos en vivo, a mi lado mi maestro, mentor y amigo José Ángel Semprún Parra, y bueno, una serie de amigos que están aquí en la sala de la librería Puerto de Libros acompañándonos, y a los que también le agradecemos su presencia, entre ellos al maestro Alexis Blanco, que sigue siendo el periodista que necesitamos, aunque ahorita no haya panorama, pero sigue siendo ese ojo periodístico que tanto nos enseña. La mañana de hoy vamos a estar comentando con ustedes, compartiendo con ustedes y con su autor esta novela, Por allí viene el licenciado, historia de una persecución en Centroamérica, de Luis Gómez. Y para eso vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Luis Gómez. Hola, muy buenos días a Luis Peroso Cervantes y buen amigo Jesús Semprún. Muchas gracias por este esfuerzo sobrehumano que ustedes están haciendo sobre la Feria Independiente del Libro. He visto buena parte de la programación por los medios digitales y la verdad es un esfuerzo titánico en medio de las condiciones que está el país, y me aprecia ver tanto talento joven y tanta gente entusiasmada con la feria. Muchas gracias por el interés en mi libro. Tenemos esta mañana, bueno, el agrado de compartir con los que están aquí presentes y con quienes se conectan, a quienes también les pedimos que dejen sus comentarios en las redes sociales para poder compartirlos con ustedes. Compartir esta novela que llegó a nuestras manos será hace como 3-4 meses, señor Luis. Esta novela que sin duda es una pieza de literatura que podría inscribirse dentro de los autores venezolanos como una pieza innovadora. No conozco, y Jesús también lo decía en un momento cuando conversábamos sobre la novela, no conocemos una novela escrita por un venezolano que tenga este tema, que toque este asunto, y posiblemente en el futuro lo habrá más, en el sentido en el que los venezolanos ahora migran, ahora los venezolanos cruzan fronteras ilegalmente, ahora los venezolanos están cruzando el Río Grande, ¿verdad? Y llegarán autores venezolanos en algún momento quizá a narrar esas historias, pero esta podría ser la primera historia escrita por un venezolano que trate sobre este asunto tan peliagudo de la migración ilegal. Y bueno, y sus motivos psicológicos, pasionales, fuertes. Historia de una persecución en Centroamérica. Por allí viene el licenciado. No sé si Jesús quiere decir algo antes de que comencemos a entrevistar y a pasarle preguntas a Luis Gómez. Sí, ayer conversábamos, estaba aquí otro escritor, novelista, Milton Quero, que presentó ya una segunda edición de su novela, el
corrector, el corrector de estilo. Y hablábamos sobre el tema que aquí se trata en esta novela, que es la inmigración, la novela de inmigración. Y él decía que ese tipo de tema, abordado ahora por algunos novelistas centroamericanos, era una moda, era una cosa del instante. Y yo le dije que no, porque ya algunos críticos han comentado algunas novelas de buena factura que se han hecho en México, que ya no es nada nuevo. Hay muchos novelistas mexicanos que han tratado este tema de la migración y ya se le considera un género dentro de la novelística hispanoamericana. O sea que hay que tomarla en serio ahora, ¿no? El caso de esta novela es muy curioso porque trata un tema, una problemática que tiene que ver ya no con la migración, porque la migración es la consecuencia de, correcto, no es una novela de la migración propiamente para tratar como tema central, sino que es una consecuencia de una historia que se presenta en un pueblo de Nicaragua, Río Blanco, de una mujer que fue víctima de un sujeto que está metido en negocios oscuros, que pudiera ser el narcotráfico, aunque no se menciona en la novela. Pero un lector agudo puede suponer que se trata de eso. Y bueno, es un tipo que demuestra lo que es el latinoamericano, el machista, el hombre que quiere el poder a través de negocios ilegales, etcétera, ¿no? Ese es el personaje central, ese es el licenciado, que de paso quiere tener una cara limpia delante de la sociedad esa pequeña, de ese pueblo Río Blanco, lanzándose como alcalde y como un servidor público, y precisamente es un gobierno tiránico como el de los Ortega, y la esposa, que es la que decide quién es alcalde y quién no lo es, y cualquier otra autoridad de ese pequeño país, ¿no? Ese es el contexto histórico de esta novela, ¿no? Y bueno, la novela tiene sus valores desde el punto de vista estilístico y de técnica literaria, narrativa, en este caso. Utiliza el monólogo, los diálogos, está la narrativa literaria, la que utiliza el autor desde lejos, que también va a caer a algunos de los personajes centrales, como es el caso de Andrea, que es la mujer del licenciado, que solamente buscaba en ella tener un hijo, y tener un hijo varón, el heredero de todo su machismo, de todos sus negocios, de todo de eso se trata, ¿no? Ahora, yo en la nota que le hice a esta novela ya aparece todo bien resumido, digamos el argumento de la novela y los valores de la novela, que creo que yo tenía mis dudas, pero creo que según el autor creo haberlo logrado, ¿no? Por lo menos para llamar la atención del lector, ¿no? y de los que se interesen por esta novela. O sea, para comenzar eso, ¿no? No sé qué te parece. Ahora, pudiéramos decir algo porque a mí me preguntaban acá los del auditorio que si eras de aquí, de Maracaibo, ¿no? Y que si, yo dije, claro que sí, maracucho, para los viejos maracayeros, ¿no? Y de pura cepa, y de larga prosapia. Bueno, muchas gracias por esa generosa introducción. Pero debo decir algo más. Luis y Jesús. Debo decir algo más. Luis, debo decir una cosa muy breve para que sepa el auditorio. Luis Enrique Gómez Jiménez, a quien conozco desde los 20 años, tenemos exactamente la misma edad. Somos compañeros de generación. Él me dijo que no sea la del 98. Somos de la misma generación, provenientes de una agrupación que se desarrolló aquí en esta ciudad,
llamada la Asociación Cultural Rómulo Gallegos, que existió desde 1969, es decir, que tuvo varias etapas generacionales. Nosotros formamos parte de una de ellas, de la de los años 80, exactamente. Y bueno, de ahí surgieron varios escritores, entre ellos Luis Gómez, que ya lo conocíamos a través de nuestras revistas y nuestras páginas literarias como un cuentista, y un cuentista bueno. Claro, notábamos siempre, era evidente sus lecturas y esos primeros textos, sus lecturas de Gabriel García Márquez, de los escritores del boom. Y en cuanto a la estructura novelística tradicional, veíamos, por supuesto, a los autores venezolanos, un Gallegos, el de Cuando quiero llorar no lloro, Miguel Otero Silva, era evidente. Y por supuesto era un escritor en ciernes, pero de muy buena factura. Hoy, gracias a Dios, vemos esta revista, esta novela, que es su primera novela, es su ópera prima, pero tiene detrás todo un ejercicio literario en la cuentística, como ha sido la evolución natural de un escritor, de un novelista. Así comenzó García Márquez, así comenzó Vargas Llosa. Primero fueron cuentistas y después se convirtieron en un novelista, ¿no? Parece que esa es la evolución natural de todo. Ningún novelista parece que comience escribiendo de una sola vez una novela, ¿no? Y bueno, creo que Luis Gómez comenzó con una buena novela, que no todo el mundo tiene esa fortuna, no todos los escritores comienzan con una buena novela, la primera. Y yo creo que de aquí en adelante, y ojalá así sea, las demás serán unas obras maestras, ¿no? En cuanto a escritura y en cuanto a estructura, ¿no? Novelística. Y esperamos acompañarlo en esa aventura. Claro que sí, claro que sí. Nuevamente muchas gracias, Luis y Jesús. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de podcast. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora. Y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Quería primero hacer referencia al tema del contexto histórico de la novela y por qué muchos piensan, posiblemente con razón, que es un tema nuevo en la literatura venezolana. Y es porque el tema de la inmigración venezolana es un tema nuevo. Es decir, nosotros desde hace aproximadamente 7 años es que se está destacando la inmigración venezolana, y actualmente es la primera inmigración en el mundo. Es el primer movimiento de inmigrantes en el mundo por encima de Siria, y de los países con mucha tradición bélica y de inmigración. Entonces, nos hemos encontrado con esta sorpresa que nos agarró a todos de sorpresas, a la familia, a nosotros mismos, a los que hemos emigrado, porque nunca quisimos emigrar de nuestra tierra, y nadie emigra por gusto, sino por necesidad existencial. En el caso mío particular, cuando me vine a Estados Unidos, tuve un tiempo en Florida, ejerciendo desde allá mi condición de abogado venezolano, y me hice, la Corte Suprema de Florida me reconoció como un abogado extranjero, y estuve un tiempo practicando derecho venezolano desde Florida. Y luego me vine a Texas porque habían varios proyectos en Texas, algunos se hicieron, otros no se hicieron,
Pero yo empecé a trabajar con jóvenes inmigrantes de Centroamérica como case manager, como manejador de casos en un shelter, en un refugio de menores. Y me di cuenta la realidad dramática de los menores no acompañados que cruzaban la frontera solos, es decir, sin sus representantes legales, y llegaban a Estados Unidos en busca de familias, tíos, tías, hermanas, a veces sus mamás estaban acá. Y tuve un año trabajando intensamente con esos jóvenes. Afortunadamente pude reunificar como a 30 y tantos jóvenes con sus familiares acá, pero tenía un contacto permanente con los jóvenes menores no acompañados. Y en ese año y tanto yo creo que yo logré entrevistar a más de 150 jóvenes de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. En ese momento todavía, y lo voy a hablar más adelante, todavía no habían jóvenes no acompañados venezolanos cruzando la frontera. Luego me metí a trabajar en una organización, el American Bar Association, en un proyecto sobre asilo aquí en el sur de Texas, en el departamento legal, donde todavía estoy trabajando. Y allí empecé a trabajar con el programa Permanece en México. Ese programa lo estableció el presidente Trump en diciembre del 2018 y se hizo efectivo en enero de 2019. Duró 2019, todo el año, 2020 y finalizó técnicamente en febrero de 2021. Desafortunadamente ahora, por problemas legales, el programa se va a volver a reinstalar y la gente que viene de asilo a buscar en México, viene de asilo a Estados Unidos, tiene que permanecer en México para la espera de sus cortes. ¿Qué significa permanecer en México? Que las familias o los inmigrantes no estaban previendo esto, que estuvieran forzados a permanecer en México. Y eso, la excusa, entre otras cosas, la excusa fue el tema de la pandemia, que no era prudente venir acá, solamente se les permitía a la gente entrar al puerto de entrada más cercana, en mi caso en el puerto de Brownsville, ir a sus cortes y regresarse a México, donde estaban 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 año, año y medio, 2 años y más, obligados a permanecer en México, en unas condiciones donde ellos repetían su historia de sus países, la volvían a repetir en México por el clima de violencia, narcotráfico, etc. Allí fue donde yo conocí nuevamente la otra realidad de la inmigración centroamericana, porque me tocó entrevistar a cientos y cientos de familias, personas individuales, familias completas, jóvenes, policías, maestros, amas de casa, profesionales, abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, y ahí conocí mucha inmigración venezolana. Y producto de esa experiencia, de esos 3 años y medio de experiencia, yo empecé a hacer notas literarias sobre situaciones que habían pasado, que me habían llamado mucho la atención, que me habían marcado mucho las historias, porque eran historias reales, verdaderas, y lógicamente con el cuidado de no señalar a nadie, identificar a nadie, y ahí di rienda suelta a la imaginación. Di rienda suelta a la imaginación de manera que yo pudiera decir que esa novela, Por allí viene el licenciado, es un compendio general de todas las experiencias vividas a través de los 3 años y medio que yo tengo en contacto con los inmigrantes de Centroamérica, condensadas en personajes simbólicos, condensadas en personajes simbólicos. Pero todo lo que está allí es absolutamente cierto. Es decir, todo lo que ustedes está allí es lo que pasa de verdad con la inmigración centroamericana. Y pasa a venezolanos, ecuatorianos, colombianos, nicaragüenses, venezolanos. Y esa es la realidad condensada en esos personajes. Entonces,
Yo no conozco tampoco, y no quiero elogiarme en esto porque no se trata de elogiar, pero no conozco autores venezolanos que hayan tratado el tema de la inmigración como novela, como género literario. Sí hay aquí en el Texas y particularmente en el sur de Texas muchos cronistas, escritores, a un ambiente cultural bien intenso sobre el tema de la migración. Y hay abogados excelentes, hay organizaciones increíbles que se dedican a trabajar gratuitamente por ayudar a esos refugiados. Hay un gran movimiento muy generoso, muy humanitario de ayudar a los inmigrantes venezolanos de toda Centroamérica y de Venezuela, aquí en el sur de Texas. De manera que sí, ese es el origen histórico de esa novela. Cuando yo empecé a escribir, bien lo dijo Jesús, mi vocación inicial era la narrativa corta, el cuento. Cuando yo empecé a escribir esa novela, no la hice con la intención de escribir una novela, quería hacer cuentos cortos. Y un buen amigo, también perteneciente a la Asociación Cultural Rómulo Gallegos, Emmanuel Camejo, me puso, en ese momento que yo estaba escribiendo y tenía varios capítulos, varios cuentos cortos, me propuso que escribiera en la página Al Margen del Tiempo. Y yo empecé a enviar fragmentos de lo que pudiéramos considerar un cuento corto o un germen, una semillita de una novela. Y me di cuenta, para mi sorpresa, para mi asombro, porque realmente me asombré, que el tema era de mucho gusto para la audiencia. Yo todavía publico los domingos, en la página almargendeltiempo.com, y la gente, cuando alguna vez faltaba o no se presentaba o por problemas técnicos la página no salía, la gente los reclamaba. Y según Camejo, eso no me consta a mí, según Manolo Camejo, los escritos llegaban a tener hasta 1000 visitas diarias. Entonces yo dije, no, esto le voy a dar contexto de novela, le voy a dar forma de novela. Y allí fueron saliendo capítulos, hasta que durante más de un año se fueron publicando capítulos parciales. Y cuando decidí darle la forma completa, es lo que aparece allí Por allí viene El Licenciado, como una obra ya completa, acabada, perfeccionada, pulida, editada, corregida, bueno, todo lo que lleva la novela. Y allí está, espero que sea de su agrado. Esas cosas pasan, lo que están allí pasan cosas más graves, pasan cosas menos graves, pero honestamente creo que la novela es un espejo de lo que pasa. Aquí en el sur de Texas, la novela se empezó o aquí en Estados Unidos la novela se empezó a vender a partir de esta semana, creo que desde el martes, y ya he visto que hay varias personas que lo han recibido, me han escrito por varios mensajes, mostrándome libros, contentos, lo están leyendo, y pues creo que sí va a llamar la atención la novela. Mira, tenemos aquí un comentario que nos envían. Las personas que están viéndonos por las redes pueden enviar sus comentarios y con gusto los mostramos. Aquí Trilla Nacional, que es nuestro amigo Ángel Martínez, escribe: felicitaciones por su libro a mi buen amigo, colega y compañero galleguiano Luis Gómez Jiménez. Atentamente, Ángel Martínez González. Un gran saludo, Ángel. Muchas gracias por tu comentario y continúa con tu labor de promoción cultural y ese programa también de música venezolana, Trilla Nacional. Lo recordamos mucho y lo escuchamos mucho también. Vale la pena destacar, señor Luis, vale la pena destacar que esta es una novela por demás interesante. A mí me parece que su estructura, quienes vayan a comprarla, leerla, se van a dar cuenta, es una estructura fragmentaria. Está constituida en 16 pequeños capítulos, pero en 57 pequeños capítulos, que van narrando la historia de una manera ágil. Regularmente la novelística, intenta a veces hacer difícil que sea la historia, pues esta es una historia en la cual usted puede ir tomando píldoras
de la historia e irse alimentando con ellas e ir sumando los fragmentos, como los retazos, como los cuadros de costumbre, como las escenas. Pues también lo dice Jesús Ángel en el prólogo, es una novela que tiene una conducta cinematográfica. Y esto de estar dividido en 57 pequeños capítulos nos hace pensar que podrían ser como 57 escenas de esta historia de una persecución centroamericana. Y me gustaría que me respondiera algo sobre este mismo tema. ¿Cómo podríamos definir la persecución? Porque si sabemos que es el problema migratorio el que se está narrando aquí, ¿cómo definir en el asunto migratorio lo que es una persecución? Porque pareciese que estuviesen perseguidos los altos jerarcas, los políticos, ¿no? O es lo que nos han hecho creer los políticos, que están siendo perseguidos. Pero ciertamente usted, que es un especialista en este tema migratorio y que además tiene la sensibilidad literaria para transformar lo que ve y el sufrimiento de esa persona en un tema literario, también podría hacernos ver dónde está y de qué manera se persigue al hombre común, a la mujer común y a niños y niñas que se ven obligados a huir de su tierra, no solo por necesidad, sino porque están siendo perseguidos. Háblenos de esa persecución, disculpe. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Y a niños y niñas que se ven obligados a huir de su tierra, no solo por necesidad, sino porque están siendo perseguidos. Háblenos de esa persecución, disculpe. Ok. Muy interesante tu pregunta, Luis. Quiero hacer primero brevísima mención al tema de la estructura de la novela en capítulos cortos. Y allí me puse yo como lector. Bueno, yo soy un lector ávido y un lector empedernido. Y no me gusta cuando leo los capítulos largos. Eso de leer un capítulo de 30 páginas y tú no puedes leerlo por alguna razón en el mismo momento, pues a mí me causa mucha incomodidad. Y yo dije, si voy a hacer algo, voy a hacer como a mí me gusta. Capítulos cortos, estructurados. Y también tenía que ver con la forma de presentación semanal inicial que tuvo al margen del tiempo. Yo decía, no puedo hacer unos capítulos tan extensos porque la gente se va a cansar de leerlo por internet. Entonces, entre mi vocación como lector y que la gente lo leyera, yo dije, voy a hacer capítulos cortos que no pasaban de 2 cuartillas y media. Y las 57 semanas o los 57 capítulos corresponden a un poco más de un año que estuvo publicándose fragmentariamente antes de que fuera una novela como historias independientes pero entrelazadas. Y por eso yo dije a Sultana del Lago, que hizo un extraordinario trabajo, capítulos cortos y letras grandes, porque desafortunadamente los que usamos lentes ya para leer, nos cansa mucho las letras pequeñas. Entonces ahí me ubiqué yo como lector. Mira, el tema de la persecución, bueno, y sobre el tema cinematográfico, yo tuve mucho tiempo visitando México y la frontera con México, porque mi trabajo me exigía ir hacia México y yo cruzaba el puente de México 2-3 veces a la semana de Estados Unidos a Matamoros, la región más cerca, y yo convivía con ellos, con los inmigrantes. Tenía en la entrada de Matamoros había un campamento de refugiados, a pesar de que no se llamó así por las Naciones Unidas, eso era un campamento de refugiados, carpas, personas sin servicios públicos. Yo los entrevistaba a ellos allí, los acompañaba al hospital, y todo eso me iba quedando la memoria fotográfica, cruzar el río, pasar el río. Cuando hicimos la portada, le dije a la ilustradora Fabiola, que hizo un excelentísimo trabajo, le pasé varias fotos
unas que yo había tomado, otras de revista, otras de periódico. Esto es lo que hay allí, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo quiero que salga. No me lo contaron, yo lo he vivido por año y tantos que voy a México y hablo con los refugiados. Y ahí me encontré con esos que tú dices, mujeres víctimas de violencia doméstica, perseguidos políticos de verdad, gente que ha estado presa, detenida en las cárceles de Nicaragua, jóvenes estudiantes, maestros venezolanos, médicos venezolanos, abogados venezolanos, jóvenes venezolanos. Ojalá podamos en algún momento hablar del tema de la inmigración venezolana también, pero me di cuenta que la persecución no es solamente de los políticos, no es solamente los políticos. Persiguen a las personas con tendencias sexuales diferentes. En Guatemala, un país muy, muy machista, las personas que tienen una orientación sexual diferente, bien sean homosexuales, bien sean lesbianas o mujeres transgender, son víctimas de una persecución feroz por toda la población, no solamente por el gobierno, sino por toda la población. Esa gente no tiene otra alternativa que venirse huyendo porque no puede estudiar, no puede trabajar, todo el mundo le hace bullying, los violan. Bueno, es horrible, una persecución de gente humilde. Las madres que se vienen porque las maras, las pandillas, amenazan a sus muchachas de 14, 15 años para que se unan, y si no las violan y si no las obligan a trabajar. Los jóvenes que se ven en la necesidad de vender droga forzosamente porque de otras maneras les hacen daño. Es decir, es una realidad real, valga la redundancia, no es nada inventado. Entonces la persecución es no solamente por el gobierno, sino por fuerzas del gobierno que no quiere o no puede controlar, o sencillamente no quiere controlar, o sencillamente son sus aliados, como el caso de Venezuela con los colectivos. Los colectivos en Venezuela persiguen a todo el mundo y el gobierno se hace la vista gorda y muchas veces el gobierno manda a los colectivos a perseguir. Entonces, la persecución es una persecución física porque los maltratan, les hacen daño, les tiran balas en las universidades, en las manifestaciones, gases lacrimógenos, pero también psicológica, como es el caso de la agresión física del licenciado y la agresión psicológica del licenciado en contra de la protagonista Andrea y de todo el círculo de la familia, porque esa es otra característica de la persecución. La persecución agarra a la víctima, pero expande la persecución a todo su núcleo familiar, a los abuelos, viejitos, a los vecinos, a los amigos, a las esposas, a los hijos, a los sobrinos y hasta las mascotas. Sí, hasta las mascotas, el perseguidor mata a las mascotas para hacerle ver que es poderoso, hacerle daño a una mascota, matar a un perro, y son cosas terribles que se ven en una persecución. Y es una persecución que puede ser de tinte político, pero como puede ser una persecución en base a la raza, en base a la nacionalidad, en base a la religión, en base a un grupo político o en base a la identidad de un grupo social determinado, como el caso de las personas de orientación sexual diferente, que son víctimas de una persecución. Entonces, ese es el contexto de la persecución y que viven las personas, y nosotros, en nuestro equipo legal, lo que hacemos es darle forma para que eso esté expresamente contenido en una solicitud de asilo que las personas presentan en su corte y pues defienden en su corte de inmigración. Ese es el origen de la persecución. Tocayo, a mí me consta que todo esto que estás diciendo está aquí representado y por eso hace que esta novela sea tan interesante. Con nosotros tenemos un auditorio lleno, es pequeño el auditorio, pero está lleno. Y no sé si a alguno de los presentes le gustaría hacerle una pregunta a nuestro invitado,
que está, bueno, a unos cuantos kilómetros, miles de kilómetros de distancia. No. Buenos días. Buenos días, señor Luis. Mi nombre es Homero Torres. Yo también soy escritor. Y médico. Sí, escritor y médico. Quiero hacerle una pregunta acerca de su libro, de su manuscrito. Cuando usted le llegó la idea de escribir esta novela que estamos presentando el día de hoy, usted ya tenía en la mente todo el contenido, todos los 57 capítulos que quería plasmar, o lo fue analizando poco a poco? ¿Se le fueron viniendo uno por uno, o ya tenía los 57 capítulos, o experimentó durante la escritura, experimentó algún bloqueo de escritor, que es muy común? Ok, creo que se fue un momentico el audio, pero creo que te capté el fundamento de la pregunta. Es una pregunta muy interesante porque los que escribimos siempre estamos... yo creo en la musa, yo creo en la inspiración. Y si bien yo tenía claro el concepto de lo que quería hacer, porque la novela no salió de la noche a la mañana, la novela fue un producto de observación, de vivencias, de conversaciones, de diálogo, de mucho tiempo, de 3 años, entre jóvenes, niños, familias, y la última experiencia de la gente retenida en México. Yo tenía claro de lo que yo quería hacer. Yo tenía claro de que esa historia había que contarla. Eso lo tenía yo claro, de lo que pasaba, eso había que contarlo, porque eso es inaceptable. Eso que pasaba era inaceptable. Que la gente se viniera de su país, de Nicaragua, El Salvador, Honduras, caminando 6 meses, siéndose sujeta a todo ese peligro, a todas las acechanzas, y que después, a punto de entrar a Estados Unidos a pedir asilo, estuviera retenido, eso es un crimen. Eso es un crimen. Y la comunidad de Estados Unidos y la comunidad internacional no se estaba dando cuenta de ese crimen que se estaba cometiendo. Porque lo mismo que pasaban en su país, lo mismo que pasaban en el camino, lo vivían nuevamente en México por el problema de la inseguridad, el crimen, la mafia organizada que hay en México. Entonces, mira, las familias quedaban completamente traumadas, triple traumadas, por lo que pasó en su país, por lo que pasó en el camino y por lo que pasó en México, hasta que por fin pudieron entrar algunos, porque todavía hay gente rezagada allá, con la agravante que ahora esta semana se vuelve a implementar el programa, aparentemente con unos que ahora se llama MPP de buena fe. Entonces yo tenía claro que esa historia había que contarla. Ahora, ¿cómo contarla? Me enfrentaba con varios dilemas. Primero, yo no podía revelar la identidad de nadie por temas de secreto profesional, por temas éticos. Yo no podía decir, esto le pasó a Jesús y echar la historia de Jesús. Nunca lo hubiera podido hacer. Aunque muchos me decían, cuente mi historia, yo quiero que eso se sepa. Yo no lo hacía porque hay un tema ético y de ética profesional y de profesionalismo allí. Pero todo eso que pasó lo decían los medios de comunicación, los medios nacionales, los medios internacionales, etc. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en
Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. A medida de que yo fui escribiendo, me iban llegando las musas, fui perfeccionando los personajes. Los personajes están muy bien definidos. Eso es una de las cosas que yo me siento muy complacido de los personajes. Todos están muy bien definidos, y Jesús me dijo que eso era una obra en el tema de los personajes muy galleguiana, y de verdad ahí reconozco la influencia de don Rómulo Gallegos en el perfil de los personajes. Y a medida de que se fue hilvanando la historia, mi imaginación iba gozando de ese deleite de la creatividad, de hacer un chiste entre los personajes, de la tragedia de los personajes, cómo la manejaban. Salió Andrea embarazada, cómo manejar el tema del niño, cómo va a tener el tema del niño. Entonces todo eso se fue refrescando la imaginación para hacer lo que es una novela, que es una historia bonita, encantadora, trágica, con un final feliz, llena de esperanza, y esa fue la técnica que yo utilicé. Entre capítulo y capítulo hay un enganche, porque los que han leído la novela me dicen: oye, yo tuve que leerla rapidito porque quería saber qué era lo que pasaba en el capítulo siguiente. Y sabes lo que va a pasar en el capítulo siguiente, pero en el próximo también te vas a quedar enganchado. Y así sucesivamente hasta que llega el final. Yo creo que la novela es de muy fácil lectura. Y creo que conseguí el objetivo de que esa realidad se conociera. En esta zona se conoce, en el sur de Texas se conoce. Se conocen las fronteras, se conocen Reynosa, se conocen Matamoros, se conocen toda la frontera del sur de Texas y de la frontera de Estados Unidos y México. Pero no se conoce mucho más allá, Y es una novela dirigida al público estadounidense para que se sensibilice y esas historias no vuelvan a pasar, pero también para que se sensibilicen los gobiernos de esos países, de todos los países de Centroamérica, cómo deben respetar a la población, cómo deben proteger a la población que está en esas condiciones tan vulnerables. Y la verdad es que yo también he escrito sobre lo que pasa a los venezolanos. Pero honestamente, con el tema de la migración venezolana y lo que pasa en Venezuela, tengo mucho dolor y hay que confesarlo, tengo mucha rabia. Y yo creo que uno no puede escribir con dolor y con rabia. Tiene que pasárseme ese dolor y esa rabia que yo tengo por lo que se hace en Venezuela con nuestra gente para poder yo hacer una novela. Empecé a hacer una serie sobre los colectivos. La serie se llamaba Mi nombre es Manuel y yo soy un colectivo. Y en esa serie yo trataba de plasmar la historia de una persona que era miembro de los colectivos y cómo ellos perseguían a las personas. Y esa serie la tomé de lo que yo escuchaba de mis compañeros venezolanos, maracuchos, barinenses, caraqueños, Maracay, de Barquisimeto, de todas partes de Venezuela. Yo he lidiado con inmigrantes venezolanos. Y siempre sale el tema de los colectivos, lo que les hacían, lo que les hacen, y nunca tuve yo idea de que la persecución en mi país fuera tan feroz, tan cruel, tan dantesca como yo la he vivido de parte de mis compañeros venezolanos. Entonces no quise escribir de Venezuela y espero hacerlo algún día cuando se me pase esa rabia, cuando se me pase ese dolor, cuando se me pase esa impotencia. Y me ha tocado jóvenes de 18 años lidiarlos, sacarlos, ayudarlos de que salgan del centro de detención. Me ha tocado personas de 65 años enfermas
diabéticas, con problemas del corazón, familias completas, madres solteras, personas divorciadas, bueno, no tienen idea, no tienen idea. Entonces, pues mira, preferí Nicaragua, he trabajado con nicaragüenses, conozco Nicaragua, he ido un par de veces a Nicaragua, tengo amigos nicaragüenses, no es muy diferente la realidad de Nicaragua, el sistema político es el mismo, Nicaragua, Cuba, Venezuela, es lo mismo. Entonces por eso me sentí más cómodo hablando con Nicaragua, a pesar de que me duele mucho lo que viven los nicaragüenses. Pues no soy nicaragüense y creo que lo podía hacer mejor. No podía escribir una novela, no me siento en capacidad de escribir una novela sobre la realidad de Venezuela con esa rabia que yo tengo por lo que ocurre en mi país. Rabia y dolor. Porque la vida de estas personas, como en general de todas las personas que solicitan asilo, cuando llegan y les dan su asilo, he pensado que es interesante cuando Andrea vaya a la corte, cuando Andrea le den su asilo, cuando Andrea le den el niño crezca, empiece a hablar inglés, tenga dificultades para comunicarse en español con su mamá, porque ya el niño empieza en la escuela y al cabo de 2-3 años el niño prefiere hablar inglés que en español y la mamá no entiende una papa de lo que dice el niño en inglés. Y la mamá no puede ir a las reuniones del colegio porque las reuniones del colegio son en inglés. Y bueno, todo eso que viene post asilo. Pero estoy interesado en un proyecto, ya estoy trabajando en él, que se llama Amores de Refugio. Y Amores de Refugio es una novela, o no sé si son una serie de relatos, de lo que ocurre en un refugio de menores desde los 8 años hasta los 17, hasta los 18 años. Cuando las personas cumplen 18 años se tienen que ir a un centro de detención de adultos. Y en ese periodo ellos están allí por un periodo de 2, 3, 4, 5, 6 meses, a veces hasta un año, a la espera de que se cumpla un procedimiento legal para reunificarse con su familia. Pero lógicamente son muchachos, están atendiendo la escuela, hacen actividades deportivas, son niños, son niñas, son jóvenes, son de ambos sexos y empiezan los amores. Entonces, esa parte es muy bonita, Amores de Refugio. La primera cuento que tengo sobre eso se llama Esa boquita tan linda, la quiero besar. El título ya de por sí es provocativo y se trata de un joven de Honduras que se enamora, un joven de El Salvador que se enamora de una muchacha de Honduras. Y allí empieza lo que ocurre hasta que son liberados. También se cuenta la historia de una maestra del refugio que se enamora de un joven y también se cuenta 2 personas de diversidad sexual diferente que se logran enamorar siendo del mismo sexo. Entonces ese es mi próximo proyecto. Tengo otro proyecto que se llama, que creo que me va a salir muy bueno, se llama Sí, mi coronel, que es sobre la vida de un cuartel y cómo a los coroneles les gusta pasar de ese grado de humillación cuando son tenienticos, después tenientes coroneles y coronel hasta que llegan o aspiran a ser generales. Entonces estoy involucrado en esos 2 proyectos y quiero ver cómo va a ser la reacción de esta novela, la aceptación del público para ver si continúo con la saga. Yo quiero seguir escribiendo. Estoy en un buen momento de madurez intelectual, el trabajo que hago me gusta, el trabajo me alimenta, soy un gran observador de lo que pasa a mi alrededor y quiero seguir escribiendo. Y espero contar con sus lecturas y el apoyo de la gente de mi país, de Jesús, de Sultana del Lago y de Luis y de toda la gente de la comunidad cultural, poética y literaria de mi país también.
Bueno, a las personas que nos han acompañado, sepan que tenemos libros disponibles aquí en la Feria del Libro y van a quedar en la librería Puerto de Libros. Y a quienes se han conectado o van a ver esto a posterior, porque va a quedar montado en las redes sociales, bueno, sepan que el libro ya está disponible en Amazon, en su edición tapa dura, que la tapa dura es bellísima porque, bueno, viene recubierta, es una, en su edición tapa blanda, que es un poco más económica, y en Kindle. Y próximamente también van a poder disfrutarlo en Google Play Books, que es, bueno, la librería más grande del mundo, esa que está en todos nuestros teléfonos Android. Agradecido de verdad por la confianza y por el apoyo que nos ha brindado usted al momento de entregarnos su libro a Tocayo, y convencido de que con intensidad y con la pasión que nos corresponde desde el mundo editorial vamos a conseguir que su libro sea leído y llegue a muchísimas personas que necesitan tener este hálito de esperanza que ofrece su novela y conocer que no están solos en ese padecimiento que es la persecución y que es la búsqueda de un mejor destino. Jesús, no sé si quieres decir algo para finalizar. Bueno, ya, qué tema el de hoy, ¿no? Es un temazo, muy actual y la gente está contenta por eso. No, lo que me resta es a Luis augurarle un futuro como escritor ya más sólido y con mucho éxito. Y me contento porque Luis forma parte de mi generación y además es mi amigo, y me siento honrado por eso. Así que Luis, sigue adelante con tu proyecto como novelista. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a las personas que están asistiendo allí. Mis saludos, mis respetos, porque en este momento de crisis económica, social, moral y política del país, vale la pena recordar aquella frase bíblica de que no solo de pan vive el hombre, y de que si bien es cierto que el pan nos hace mucha falta, también este refrescamiento cultural, poético, literario, nos refresca el alma, nos llena de esperanza, y saber que en este país hay mucho talento, mucha creatividad, y que todos estamos obligados a contribuir con esa riqueza moral y patrimonial de nuestra querida Venezuela. Muchas gracias a todos, los quiero mucho, estamos muy distantes, pero siempre en mi corazón todos los venezolanos y todas las personas que luchan por un mundo mejor.